Es así, vamos a hablar de esta propuesta de ampliación de la Corte Suprema en nuestro país, que actualmente está funcionando solamente con 4 jueces y que, bueno, hay una idea por parte del Gobierno Nacional de ampliarla a 25 jueces. Es por eso que ya nos acompaña el docente, abogado docente de la Facultad de Ciencias Sociales y especialista Gerardo Tripolone para hablar sobre este tema. Gerardo, un placer. Bueno, muchas gracias, un placer para mí. Excelente, gracias. Bueno, ¿es una idea descabellada? Así es la primera pregunta. Bien. Bueno, para tratar, digamos, de evitar los adjetivos porque, bueno, eso es una valoración que tiene mucha carga de subjetividad. Quizás la primera pregunta sea si es constitucionalmente admisible, ¿no? Esa sería como la primera cuestión. Llevar una corte de 25 miembros, que sería la primera propuesta que ha trascendido. No conocemos el proyecto, ¿no? Porque no sabemos, un texto de proyecto no tenemos, sino que son trascendidos. Y la respuesta es que sí. O sea, nos puede parecer inconducente, nos puede parecer desproporcionado quizás el número, pero no hay ninguna cláusula constitucional que vede ese número de jueces para la Corte Suprema de Justicia. La Constitución ha dejado librado al Congreso de la Nación la determinación de la cantidad de jueces que integran el tribunal. Gerardo, te interrumpo, sí. Antes de que prosigamos con esto. Sí. Contarle a toda la comunidad sanjuanina, porque no solamente nos miran amigos y amigas de la comunidad universitaria, cómo está compuesta la Corte en este momento. Bien. Para poder saber de qué estamos hablando y a qué se aspira con esto. Perfecto. La ley actual establece que la Corte Suprema está integrada por 5 miembros. En la actualidad hay 4 porque hay una vacancia que todavía el gobierno no ha cubierto. ¿Cómo se eligen los jueces? Que esa es otra pregunta muy importante. Lo elige el presidente de la Nación, es una facultad discrecional que tiene el presidente para elegir a una persona que considere idónea para el cargo, y tiene que haber un acuerdo del Senado con 2/3 de los votos. Es un acuerdo muy fuerte, se necesita mucho consenso en el Senado. Entonces, la propuesta, primera pregunta, si es constitucional llevar a 25 miembros la Corte. La respuesta es que sí, o sea, no hay ninguna traba constitucional. Luego, después se puede discutir si eso es conveniente. Hay una segunda cuestión del proyecto que es dividirlo en salas a la Corte. Eso ya es más técnico, ahí hay más debate, eso es más difícil, hay una gran parte de la doctrina constitucional que niega que eso se pueda hacer. No nos vamos a meter en eso, pero sí me gustaría aclarar que ahí sí hay un gran debate. Entonces, ¿qué podría ocurrir? Podría ocurrir, por ejemplo, que el Congreso de la Nación sancione una ley que divida la Corte en salas para trabajar más rápido, ¿no? Esa sería la idea, dicho rápidamente, y que la Corte actual declare esa ley inconstitucional. Estaríamos en un círculo bastante vicioso, ¿no? O sea, hay una ley del Congreso que reforma la Corte, pero la propia Corte declara inconstitucional esa ley. Eso es algo posible porque hay una discusión muy fuerte al respecto. Y después hay una tercera cuestión, que es la propuesta de los gobernadores de que sean ellos quienes tengan una iniciativa en la determinación de quiénes van a ser los jueces de la Corte. Y ahí sí ya mi respuesta sería que eso no es constitucional. ¿Por qué no lo es? Porque la facultad de decir quién va a ser miembro de la Corte Suprema es del presidente con acuerdo del Senado. Eso es lo que dice la Constitución. No se puede agregar un requisito por ley del Congreso que diga que van a ser los gobernadores quienes van a promover a los jueces. Si es que eso dice el proyecto, porque lo que sabemos es lo que hemos leído en los diarios, ¿no? Entonces, son 3 niveles. El de la ampliación de jueces, el número de jueces, eso es una facultad que lo puede determinar el Congreso. Nos puede parecer inconveniente 25 jueces, pero es constitucional. No todo lo que es malo es, digamos, lo que es inconveniente es inconstitucional. No son términos equivalentes, ¿no? Luego, dividirla en salas es una discusión muy fuerte y yo me juego a que es muy posible que la Corte Suprema en su configuración actual pueda declarar inconstitucional esa norma. Y que los gobernadores propongan a los ministros de la Corte y que el presidente entonces esté obligado a admitir la propuesta de los gobernadores para postularlos para la Corte Suprema, eso sí que es inconstitucional y ahí creo que hay muy poco margen de debate. Perfecto. ¿Hay algún tipo de antecedente a nivel mundial, nacional, sobre este tipo de situaciones? Bien, el antecedente normalmente el que más nos vamos a remitir va a ser el de Estados Unidos, porque nuestra Constitución y nuestra organización del Poder Judicial está inspirada en la Constitución de Estados Unidos. Allí son 9 jueces, tampoco lo determina la Constitución, podrían ser más, podrían ser menos. Y de hecho está esa discusión también allá de, en vistas de la ampliación de la población, ¿por qué no tienen que haber más jueces? O sea, eso es posible subir y bajar el número.
En nuestro país han habido muchos antecedentes de propuestas de ampliación de corte e incluso de división en salas. La más famosa, la que más recordamos, es la de los 9 miembros del periodo de Carlos Menem, por sus consecuencias negativas, ¿no? Pero también hubo proyectos de los gobiernos de Frondizi y de Ilia de ampliar la corte y de dividirlas en salas. La división en salas nunca se hizo efectiva, eso sí nunca sucedió. Vuelvo a lo que dije recién, la discusión es muy grande, hay muy poco consenso como para hacer una reforma tan fuerte que puede ser declarada inconstitucional. Entonces eso nunca se hizo efectivo, pero sí hubo propuestas de ampliación. Quiero decir una cosa, no hay un número mágico. Digamos, no es que la Corte tiene que tener 5 miembros o tiene que tener 7 o 9. No, eso tiene que surgir de un acuerdo político fuerte. Y ahí viene la cuestión política constitucional que va de la mano. El gobierno actual no ha podido llenar la vacante luego de que terminó el mandato Lena Hayton, de que terminó en su cargo. Entonces la reforma de la ley es también muy difícil. O sea, estamos discutiendo en un marco en el cual, si no se puede lograr rellenar esa vacante, más difícil se puede lograr una reforma tan fuerte, digamos. Y más reformas que son susceptibles de ser declaradas inconstitucional por el propio Poder Judicial, por lo que dije recién. Entonces, bueno, los consensos ahí sí son realmente fundamentales en estos aspectos. Perfecto. Hay similitudes entre hacer referencia a mayor federalismo, que es lo que están pidiendo justamente, y ampliar el número de jueces. ¿Una cosa equivaldría a la otra? Muy buena pregunta, esa es una pregunta muy importante. El poder del Estado que representa a las provincias es el Senado de la Nación. Allí está expresada la voluntad de las provincias en el Congreso de la Nación. Entonces, la Corte Suprema no está llamada a ser representativa de los intereses de las provincias, sino a velar por la supremacía de la Constitución, que son cosas distintas. Es la supremacía del derecho federal, no la representación de los intereses de la provincia. Por eso hay una división de poderes, porque los poderes hacen cosas distintas, no pueden hacer todos lo mismo. Entonces, en ese sentido, la representatividad va a estar en el Senado y ya está allí. La Corte Suprema no está llamada a eso, digamos, está llamada a otra cuestión, que es a garantizar, como digo, la supremacía del derecho federal. Por eso me parece que la ampliación de la Corte, o dicho otra cuestión, la cuestión de quiénes son los jueces, ¿no? Que tengan que provenir de distintas regiones. La verdad es que en la actualidad solamente hay un juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que quizás por ahí ese es lo que más duele, digamos, que sean del área metropolitana. Luego son jueces del interior, de Santa Fe y de Córdoba. No, yo creo que no va a garantizar mayor federalismo la ampliación de la Corte, y no tampoco la Constitución busca eso en la Corte Suprema. O sea, hay que garantizar el federalismo, sí, obvio, pero no es directamente proporcional. No es que porque ampliamos la Corte va a ser más federal. No, de hecho podríamos llegar a tener 25 jueces que tengan un pensamiento contrario al federalismo y estaríamos más o menos en la misma. La cuestión es otra, digamos. Seguro.